Este año más que nunca, desde el Ayuntamiento de Jarandilla, apostamos por la cultura segura, cambiando protocolos y tomando decisiones que nunca antes hubiésemos pensado tener que tomar, como celebrar esta edición en el Polideportivo Municipal Antonio Soria, contando con un espacio más amplio y al aire libre, y en una fecha única. 28 años nos avalan. Tenemos un certamen que poco a poco ha ido creciendo y consolidándose, ofreciendo esta actividad tan demandada por nuestra población y comarca y tan aplaudida por cuantos asisten a la misma, tanto en calidad de público como en calidad de compañía teatral, mejorando en la medida de lo posible cada nueva edición. Prueba de ello que las solicitudes de participación nos llegan de todos los puntos geográficos de España. Concretamente, este año se han presentado 82 obras, contando con 2 convocatorias que se ha tenido que hacer debido al aplazamiento. Los grupos solicitantes procedían de distintos puntos de la geografía española: Madrid, Pontevedra, Málaga, Zamora, Cuenca, Burgos, Sevilla, Tenerife. Bueno, como siga, os digo todas las provincias del país, en resumen, toda España. Y claro, cómo no, extremeñas. Y siguiendo con los agradecimientos, un año más, no puede faltar darle las gracias a Teresa García, que nos ha realizado con gran gusto y profesionalidad el cartel del certamen de teatro. Quiero aprovechar que está aquí Begoña, para que traslade más que nunca el gran apoyo que recibimos de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, apostando por la cultura y contribuyendo con su aportación económica a eventos que dan tanto al mundo rural. Gracias, Begoña, por vuestra apuesta. Y por último, quiero dar las gracias a las personas más importantes de este certamen, que sois vosotros, querido público. Gracias por vuestra confianza y participación. Es un auténtico honor volver a veros ahí sentados y que el patio de butacas, aunque este año diferente, vuelva a cobrar vida y de volver a compartir lo que representa una experiencia teatral, que ni en tiempos difíciles deja de cumplir su papel. Que la vida en los pueblos mejore, que la gente se quiera quedar a vivir en sus pueblos. Y eso solo se hace con 3 cosas: con empleo y trabajo digno, con servicios públicos y con certámenes culturales como este. Por eso muchas gracias, Fermín, alcalde, María, por esta iniciativa y sobre todo a todas las compañías de teatro que se han presentado a las 2 convocatorias que ha sacado el Ayuntamiento de Jarandilla, y ahora nos toca el turno a nosotros y a nosotras de disfrutar de la velada. Muchas gracias y suerte. Salud. Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces ahora ya. Antes de pasar a presentar al grupo de hoy, quería deciros, veo muchas caras conocidas, sois veteranos, diréis, ¿cómo vamos a hacer este año la votación? Pues igual que todos, con la entrada. No tiréis la entrada, para lo que no sabéis. Con esa entrada vamos a votar. Vamos a poner una puntuación del 1 al 10, ¿vale? Entendiendo que el 1 pues no os ha gustado nada y el 10 que ha sido lo máximo. La dejáis en la butaca, ¿vale? Otros años sabéis que tenemos unas urnas, pues no, este año la dejáis ahí en la butaca y ponéis el rotulador que os hemos dejado ahí encima para que se hace un poquito de aire y no se huele. Nos vamos pasando nosotros y las vamos recogiendo, ¿vale? Que no se os olvide, súper importante. ¿Qué hacemos con esa votación? Pues el premio especial del público, que los actores, las compañías lo agradecen más que el del jurado, que el jurado es más crítico, el del público es con todo el cariño. Os paso con Ramón Pulido, que él ha pertenecido a esta compañía de teatro. Bueno, sabéis que también es de aquí de Jarandilla y quería tener unas palabras y presentarlo él, con lo cual os dejo con él. Muchas gracias, disfrutando del teatro 3 semanas y ya sabéis, correr la voz, que eso es un evento único, cultural y de Jarandilla. Bravo por él. Vecinos, vecinas, paisanos de Jarandilla y visitantes de otras localidades. Voy a expresarme en verso, que me resulta más fácil, y así será más amena la información que quiero darles de mi pueblo de adopción Cienpozuelos a mi pueblo de nacencia Jarandilla. Con gran honor les presento a un grupo de gran sapiencia, de nombre Vocingleando, de apellido Puesta en Escena. Su afición es el teatro y les encantan las fiestas. Pero en pisando el escenario se vuelven gente muy seria. Hoy nos van a sorprender con su obra En Ca Puntilla, autoría del gran creador Javier San José Eugena. Es comedia costumbrista con estilo berlanguiano, divertida y con sustancia, que conseguirá enrojecer a las palmas de sus manos. Se pretende recrear hechos de lo cotidiano en un contexto especial del pueblo de Cienpozuelos,
aunque no hay nada exclusivo que en otros no pueda darse. Por eso, apaguen sus móviles y dispónganse a troncharse. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os divirtáis.